Eh, Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Luis Miguel Guzmán y hoy día voy a estar haciendo el rol también, de aparte de estar conversando, haciendo el rol de anfitrión en este conversatorio que vamos a estar teniendo en el día de hoy. En primer lugar, estoy muy agradecido, muy contento de haber sido invitado también a este conversatorio donde vamos a estar participando junto con Claudio, con Jaime y con Samuel, que prontamente ellos ya más adelante vamos a tener tiempo de ir conversando, ir conociéndonos, y eso es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy, que tiene que ver con el rol del hombre en la infancia vulnerada. Y obviamente, antes de empezar a conversar, a hablar y abrir el conversatorio, obviamente es sumamente importante hacer el marco en el cual nosotros nos debemos mover y cómo nos podemos mover en relación a lo que nos va diciendo el Señor, lo que nos dice la Biblia en relación a la infancia vulnerada. Y para eso voy a dejar para que estemos conversando también a Claudio, que nos va a dar el marco en el cual nosotros nos vamos a mover en relación a lo que dice la palabra del Señor. Así que dejo con ustedes a Claudio. Hola, amados, amadas. Qué bueno poder estar juntos, poder conversar este tema y poder reflexionar juntos al respecto. Es un tema que es muy importante, que lo vemos a lo largo de la Biblia y la verdad es que nosotros mismos, cada uno de nosotros, tampoco estamos plenamente claros y todo resuelto en el tema y por eso es tan importante ir hablándolo semana a semana, ir meditándolo juntos, ir conversando, generando esta instancia. Y como decía Luis Miguel, primero generar un pequeño marco doctrinal. No va a ser un gran marco, yo creo que unos 10 minutitos, tengo 3 diapos que les quiero compartir para después ya pasar más bien a la conversación, especialmente con Jaime, con Samuel, con Luis Miguel, que han experimentado esto también y ver cómo lo hemos vivido. El rol del hombre, les voy a mostrar al tiro las diapositivas para que, denme un segundo, voy a compartir la pantalla, que se podrían decir muchas cosas al respecto, pero probablemente uno de los versículos base que todos ustedes conocen es Efesios 5 y 6, que en realidad están relacionados, ¿no es cierto? Están pegados. Dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Y vosotros, padres, en griego pater, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este pasaje vemos varias cosas, ¿no es cierto? Pero me quiero detener en una. ¿Qué significa ser cabeza? Esta responsabilidad que tiene el esposo, tanto sobre su esposa como también, obviamente, sobre sus hijos. Si ustedes se dan cuenta, acá el versículo dice: así que como, y en ese así que como da instrucciones a la mujer y al hombre. Y acá en el hombre dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y de qué manera amó Cristo a la iglesia? Dice: se entregó a sí mismo por ella. Por tanto, si quisiéramos resumir el rol del hombre lo podemos resumir como esta responsabilidad primaria que tiene el hombre de amar de manera sacrificial, de amar de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, este tema uno lo podría abarcar de muchas maneras, pero tal vez una de las formas que puede resultar bastante ilustrativa o bastante más clara tiene que ver lo que estábamos hablando entonces del rol del hombre. Es que el rol del hombre entonces lo podemos resumir como un, una responsabilidad primaria de un amor sacrificial que se sacrifica por el otro. ¿Cómo lo podemos ver de distintas maneras en Cristo? Y tal vez una de las maneras más fáciles de entenderlo así en términos generales es el triple oficio de Cristo. Si queremos ver, y voy a compartir otra vez acá la pantalla, en el triple oficio de Cristo nosotros vemos ese amor primario de sacrificio perfecto. Cristo es nuestro sacerdote, profeta y rey. ¿Un sacerdote qué hace? Un sacerdote presenta al pueblo ante Dios, ¿no es cierto? De abajo para arriba, por así decirlo. Un profeta habla las palabras de Dios al pueblo, es decir, de arriba para abajo. Y el rey gobierna y protege, en términos generales, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cristo ejerció su amor sacrificial por la iglesia ejerciendo el triple oficio. Y así también nosotros, como hombres, tenemos el rol de ejercer ese triple oficio también en nuestras casas y con nuestras familias e incluso en la sociedad. El sacerdocio, ¿qué va a implicar? Va a implicar, por un lado,
el conocer cuáles son los temas que está viviendo mi familia, que están viviendo mis hijos, que están viviendo mi esposa o que está viviendo la sociedad y llevarlo ante Dios en oración, por ejemplo. Eso es lo que hace un sacerdote, lleva la problemática del pueblo ante Dios. Eso es un rol masculino. En segundo lugar, el rol profético, ¿no es cierto?, de llevar la palabra de Dios a la familia, a los hijos, al cónyuge o a la sociedad. También es un rol masculino. Y en tercer lugar, lo que Cristo lleva a cabo como rey, ¿no es cierto?, donde Él protege, donde Él cuida, donde Él provee, es algo que también el hombre hace. El hombre debe ejercer, ¿no es cierto?, este gobierno de manera servicial. ¿De qué manera? Proveyendo, por ejemplo, el hombre debe proveer, tanto en lo físico como también en realidad en toda área. El hombre debe proteger a su esposa, a sus hijos. ¿De qué manera? ¿Y de qué lo protege? Primariamente lo protege del enemigo principal, que es el diablo, que es el pecado. Nosotros tenemos que, entonces, en nuestro rol masculino, entender que el hombre tiene esta responsabilidad primaria de amor sacrificial, de llevarlo a cabo de manera sacerdotal y como profeta y como rey. ¿Cómo lo llevó a cabo Jesucristo? Podríamos profundizar muchísimo en esto, pero no es la idea, porque la idea es hablar del cuál es el rol del hombre en la infancia vulnerada. Y ahí es donde surge este concepto, ¿no es cierto?, que significa la vulnerabilidad y cuándo surge la vulnerabilidad en realidad en la infancia. Y una de las maneras que podríamos definirlo, decirlo, es de esta manera: cuando el hombre deja o abandona su rol o hace un mal uso de su rol o abusando de su rol, eso va a generar, obviamente, niños que están más vulnerables, que están más a merced de ciertas problemáticas. Y esa vulnerabilidad va a ser de acuerdo al nivel de abandono o de abuso que el hombre ejerza en su rol. Por ejemplo, si un hombre, eh, o lo más clásico que vemos, ¿no es cierto?, en nuestras familias, tal vez el hombre está trabajando, está proveyendo, trabaja duro, pero la verdad no tiene idea de los procesos personales de su familia. Y por tanto, al no saber ni conversar, ni entender lo que está pasando, no ejerce el sacerdocio, porque no puede llevar sus problemáticas familiares ante el Señor en oración, porque no sabe con qué lucha su esposa o con qué luchan sus hijos. Ahí, por ejemplo, esa esposa, esos hijos, de alguna manera están un poco vulnerables, ¿no es cierto? ¿A qué? A todas las luchas y los ataques también que se están llevando, están sufriendo como familia. Al mismo tiempo, supongamos que sí lleva a cabo esto, que sí sabe las problemáticas familiares y las horas, pero este hombre no lee la palabra y no lleva tampoco la palabra a su familia. Eso también va a generar cierta vulnerabilidad en la familia, que no tiene la palabra del Señor presente. Obviamente estas vulnerabilidades las vamos viviendo todos en nuestras familias, y la idea es ir creciendo en santidad cada día más en esto. Pero si esto lo llevamos ahora a factores, a una ausencia, a un abandono más extremo, claro, ahí es donde surge, ¿no es cierto?, la que nosotros entendemos como la infancia vulnerada, donde son niños que están abandonados, ¿no es cierto?, que en realidad no tienen figuras paternas presentes. Hay un abandono ahí donde no se ejerció el amor sacrificial, no se sirvió, y hay un abandono, por tanto, físico, un abandono espiritual, hay un abandono emocional en el pastoreo, y ese abandono genera toda esa serie, ¿no es cierto?, de heridas y también de cicatrices profundas en el cerebro, que hace que los niños crezcan, ¿no es cierto?, carenciados y con tanto problema. Entonces, el rol del hombre en la infancia vulnerada, en primer lugar, tenemos que entender que la vulnerabilidad existe porque hombres no han ejercido su rol, es decir, han abandonado su rol. Por eso existe infancia vulnerada, porque hay hombres que no tomaron este rol de sacerdotes, profeta y rey en sus hogares, ¿sí?, de manera servicial, con un amor sacrificial. No se preocuparon, tal vez se preocuparon solo de lo físico, pero no de lo emocional o no de lo espiritual o incluso no de lo físico. Y este abandono puede ser realmente porque simplemente no estuvo, ¿no es cierto? O incluso hay un abandono que se puede tomar por otro lado, que es el mal uso del rol, que es el abuso del rol, la mala comprensión del rol, donde el hombre piensa que el ser cabeza implica el señorear.
el enseñorearse, el simplemente estar por sobre, ¿no es cierto?, que todos los demás me sirvan a mí. Ese enseñoreamiento no es sinónimo de ser cabeza, de hecho, es lo que vemos en Génesis 3 como consecuencia del pecado, donde Dios le dice, en la maldición a Eva, le dice, mira, el hombre se enseñoreará de ti. No es algo que está entonces en el diseño de Génesis 2, sino que como consecuencia del pecado, y muchos lamentablemente abusan precisamente de un rol y en vez de servir, hacen servir a los demás forzadamente a uno mismo, tal vez incluso pensando que están ejerciendo el rol, pero en realidad están abusando de un rol, porque no están amando de manera sacrificial. Ejemplos de abuso, bueno, tenemos de todo tipo, ¿no es cierto? Enseñoreamiento, control a la fuerza, abuso de poder, y como niños malcriados, hombres que son egocéntricos, que gastan en sí mismos, que no invierten en la familia, que no pasan tiempo con ellos, o incluso flojos, que no trabajan, que no dan las pensiones alimentarias, y que incluso ocupan la fuerza física, descontrol, malos tratos, violencia, abuso sexual, todo lo que tiene que ver entonces con abuso, mal uso de lo que significa el rol del hombre. Entonces, el vulnerable, por un lado, los niños vulnerables existen, tenemos que entender que existen, en gran parte, ¿por qué? Porque el hombre o ha abandonado su rol masculino o ha hecho mal uso abusando de un rol masculino y llevando a cabo un señorío que en realidad no tiene que ver con el amor sacrificial de Cristo. Ahora, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, lo más importante que podemos hacer los hombres al respecto es primeramente volver a Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados y permitir que el Espíritu Santo nos santifique para que seamos parecidos a Cristo. Porque cuando somos parecidos a Cristo, el triple oficio de Cristo empieza a ser forjado en nosotros. Empezamos a preocuparnos por los demás de manera sacerdotal, estar preocupado por sus temas, llevarlo en oración, empezamos a llevar palabra de Dios, el empezar a llevar palabra de Dios a la familia, a todos los que nos rodean, y el empezar a proveer y a proteger y actuar en justicia. El vulnerable en ese sentido deja de serlo cuando en Cristo el hombre se santifica y vuelve a ejercer el triple oficio. Entonces, obviamente la responsabilidad del hombre en la infancia vulnerada es muy importante y tiene que ver primeramente con ser el hombre que es Cristo forjado en nosotros, con ser y parecerse, ¿no es cierto?, cada día más a Jesucristo. El hombre tiene esta responsabilidad primaria como cabeza de hacerse cargo de los más débiles, y tenemos la oportunidad, queridos hombres que están presentes, tenemos la oportunidad en Cristo de presentarlo también a Él como hombre perfecto, ¿no es cierto? A presentar a Cristo a través de nuestros cuerpos y de nuestra vida, y de esa manera también que haya restauración en los demás, que niños y niñas puedan tener la opción de conectar con hombres que están ahí, que los aman, que cuidan, que protegen. Y, y obviamente el impacto primario de ser un hombre a imagen y semejanza de Cristo va a ser con nuestra propia familia, pero eso después va a rebalsar hacia la sociedad completa, hacia los niños que realmente están abandonados, ¿no es cierto? Y que no hay ningún hombre cerca, y que el Cristo ensancha tanto nuestro corazón y hace tantos cambios en nosotros, que en este corazón cabe finalmente mucho más que nuestra pura familia, sino que caben muchos niños más, ¿no es cierto? Y muchas personas más. Y esa es la obra que el Señor hace en nosotros, que ha hecho en estos hombres que están acá también en este conversatorio, y que nos gustaría escuchar, ¿no es cierto? Y así, de esta manera, devuelvo otra vez la pelota al Lucho. Luis Miguel, por favor, para que también de alguna forma complemente un poco sobre este rol masculino, y pasemos ya a preguntas más específicas. Eh, pues bien, gracias, Clau, y obviamente esto lo queremos hacer bien, bien conversado, bien, bien hablado, y obviamente, tal como lo decía, lo que nosotros buscamos es ser restaurados, así, porque nosotros antes de llegar a Cristo fuimos vulnerados, pues, fuimos vulnerados por el pecado, éramos vulnerados, y Cristo nos restauró, Cristo nos amó, Cristo nos adoptó, Cristo nos acogió, y Cristo hizo que nosotros pudiéramos ir llevando una vida pegadita a Él, guiados por Él y en seguridad en Él. Y eso es y ese es el llamado que el Señor nos hace a nosotros, ¿ya? Em, Dicho esto,
una de las cosas que me recordaron es que ustedes cualquier tipo de pregunta la pueden, se elaboraron algunas preguntas que tratan de abarcar en general toda la temática, pero obviamente el tiempo es limitado y si usted tiene alguna pregunta, se la puede escribir por el chat de acá del chat del Zoom y ahí en la medida de lo posible se va a ir contestando todo. Siguiendo, quiero presentarle a los que vamos a estar conversando en el día de hoy. Lo que van a estar conversando va a estar, bueno, yo ya le dije Samuel, va a estar Claudio y va a estar Jaime. Y básicamente una de las preguntas que queremos hacer es a ellos, es de qué forma ustedes se han involucrado en el cuidado del vulnerable, en el cuidado del niño vulnerado. Y quisiera partir con alguien que está, eh, bueno, que él cuente su experiencia, que es Jaimito, que recién está partiendo ya con algo muy hermoso. Jaime, para saludarte y también y conocerte, vamos a estar conversando durante esta tarde y saber más o menos para que la gente te vaya conociendo de qué forma estás involucrado en el cuidado del infante, del niño vulnerado. Súper, gracias Luchito. Hola, ¿cómo están? Bienvenido a todo este conversatorio. Mi nombre es Jaime Albornoz. Llevo cerca de 6 años en la iglesia. Con mi esposa llevamos 4 años de casado. Y en base a la pregunta de Luchito, ¿cómo me he involucrado con el cuidado del vulnerable desde el año 2020? Partimos con mi esposa yendo de voluntarios a un hogar de niñas en La Cruz, eh, que alcanzamos a ir por un tiempo y por tema de pandemia después tuvimos que dejar de ir por ciertas restricciones del hogar. De ahí de ese tiempo que ya en nuestra mente y en nuestro corazón, Jesús puso en nosotros la opción de adoptar, ¿ya? Así que empezamos el proceso el año 2020, en octubre del 2020, y paralelamente empezamos a ir de voluntario a otro hogar, que es al hogar Mi Familia, que es un hogar que está en Concón. Ahí vamos de voluntario hasta el día de hoy. Estamos yendo desde agosto del año pasado. Y hace 2 meses nuestro hijo por adopción llegó a nuestro hogar. Así que felices. Qué bueno, Jaime. De ahí vamos a ir compartiendo y de qué forma vamos a ir, cómo ha sido todo este proceso para ir invitando y motivando a todos los que están hoy día conectados. Eh, Claudito, sabemos tu experiencia, pero también me gustaría que si la pudieras ir compartiendo también para todos los que eh, se están conectando, no te conocen, también después todos estos videos van a salir a todo el mundo. El, bueno, nosotros tenemos como familia el privilegio de haber acogido un niño. Estamos en este momento ya en acogimiento hace un año y medio. Pero quiero agregar a esta pregunta porque dice, ¿cuál ha sido la forma en que ustedes se han involucrado en el cuidado vulnerable? Toda nuestra vida es un involucramiento en el cuidado vulnerable. Y quiero que eso también lo entiendan todos los que están viendo acá, porque cuando uno disipula a alguien, un hombre, por ejemplo, un hombre joven, tú estás previniendo que después haya niños vulnerables en su familia. Cuando tú estás enseñando la palabra y se están santificando, tú estás previniendo que haya mayor vulnerabilidad o que ellos mismos después estén trabajando. Cada vez que nosotros estamos sirviendo a la iglesia, que estamos orando, que estamos dando, que estamos discipulando, que está sirviendo, de alguna forma nosotros estamos aportando a que haya menos infancia vulnerable. Entonces, si bien en este momento estamos en algo bien específico, ¿no es cierto? Estamos hablando de, en mi caso, familia acogida o usted de adopción, pero también es importante que todos entendamos acá que parte crucial de la iglesia es discipular, porque cuando hay hombres que asumen su rol, hay menos infancia vulnerable. Eso, Lucho. Gracias, Clau. Y también les quiero presentar a Samuel. Samuel, eh,
Él nos está acompañando también hoy día y también él nos va a contar de qué forma también él se ha estado también involucrando en todo. Hola a todos, como Luchito ha mencionado, mi nombre es Samuel Tapia y ya desde el año 2000, inicios de pandemia, bueno, nosotros habíamos comenzado un proceso, somos padres adoptivos, y habíamos comenzado un proceso de adopción ya en el 2019 y iniciando el 2020 nos contactan, pero no lograron comunicarse con nosotros y después ya aparte pandemia, en marzo del 2020 y en junio comenzamos a hacer un enlace en plena pandemia. Hay un experimento medio raro que se hizo y en plena pandemia hicimos el enlace vía telefónica a través de conversaciones por video y empezamos ya a experimentar todo este proceso que, si bien viene de antes con todo lo que son los procesos de postulación, ya en junio del 2020 llega a nuestra casa nuestra hija de, en ese entonces, 3 años y algo, y ya ahora hace poquito, en la quincena de octubre, el mismo día del cumpleaños de mi esposa, tengo el privilegio de tener a ambas de cumpleaños el mismo día. Así que hace poquito cumplió sus 6 añitos. Así que ya lleva 3 añitos ahí casi 3 añitos con nosotros. Así que de esa forma logramos estar involucrados con todo lo que es el concepto de infancia vulnerable a través de ser papás adoptivos. Gracias, Samito. Es el marco. Y por último, me quiero presentar, gracias al Señor, soy padre de 3 hermosos hijos, una mayorcita y dos par de mellizos. Y siendo objetivo, creo que tengo los niños más inteligentes y más bonitos del mundo, pero ahí no quiero pecar no quiero ser, sí, lo digo con toda objetividad, ¿ya? Oye, lo otro que quisiera es ir conversando. Claudio dijo algo súper importante, súper importante. Esto tiene que ver con lo específico, de repente con acoger a alguien, de repente con adoptar a alguien, de repente con visitar a alguien, pero el llamado de preocuparnos por todo, por el prójimo dañado, lo podemos hacer constantemente mientras estamos orando, mientras estamos discipulando, mientras estamos conversando, mientras estamos hablando más, mientras estamos estudiando su palabra y aconsejamos a alguien, estamos entregando el mensaje de Cristo, el carácter de Cristo, para que esa persona pueda ir creciendo sin un corazón dañado por la obra de Cristo y también que Él pueda ayudar a tener también compasión con el prójimo. Ahora, empezando ya también a conversar con ustedes, Claudio, Samuel, Jaime, frente a todo esto y para ir conversando y para ir también motivando a todos los que nos están escuchando en este día, ¿cuáles han sido, por ejemplo, ustedes las batallas que han tenido en el corazón al vincularse de esta forma u de otras formas también que lo han hecho? ¿Cuáles han sido las grandes luchas que ha aparecido en todo esto al involucrarse ustedes como hombres? Em, voy a partir por Jaimito. Eh, bueno, la verdad es que son varias luchas. Eh, Algunas quizás al principio uno tiene distintos tipos de lucha y después cuando pasa el tiempo va teniendo otros tipos de lucha, pero con lo que me vi confrontado primero viéndolo del lado de el voluntariado, la verdad es como ocupar mi tiempo, mi tiempo como, se puede decir como de ocio, en ir ¿cómo se llama? A entregar mi tiempo a niños que no conocía y luchaba mucho con eso porque, y ahí resalto mucho el rol que jugó mi esposa, la Pame, porque me incentivaba mucho a ir. No quería ir al principio, de verdad que iba, y soy súper sincero, iba como casi obligado, eh,
sentía que perdía el tiempo y es increíble después cómo el Señor va trabajando en uno, va trabajando en el corazón de uno. Después con el tiempo lo que empezó a pasar fue que me empecé a encariñar con cada uno de estos niños que visitaba en el hogar. Y al principio pensaba que no iba a tener esa capacidad de poder amar a un niño que no fuera como hijo biológico mío. Y el Señor me fue mostrando que, como dijo el Claudio hace un ratito atrás, que el Señor va anchando nuestro corazón de una manera que no lo dimensionamos en absoluto. Bueno, al día de hoy amo a cada uno de esos niños que aún sigo viendo en el hogar. Y después las luchas que van teniendo son distintas. Por ejemplo, cuando llegó Martín, nuestro hijo, que llegó hace 2 meses, por un tema de apego y de tiempo, no pudimos ir, tuvimos que dejar de ir al hogar como la cantidad de días que íbamos yendo. Y ahí comenzó la otra lucha, de dejar de ir al hogar, porque al principio no quería ir y después me encariñé tanto y me encantaba ir porque ya iba a, no sé, iba feliz, iba a entregar, de hecho, y es como que iba yo a entregar tanto amor y al final yo me devolvía con más amor aún de todos esos niños. Entonces fue como súper complicado, pero en definitiva el Señor ahí me fue mostrando que mis luchas con Él no eran nada, con el tiempo se pudieron ir viendo y básicamente eso es como un pequeño resumen de mi historia. Gracias Jaime. Y seguir complementando para darle el pase de ahí al Sami, frente a esta misma pregunta, que también son las luchas que tenemos todas las personas como hijos del Señor, que constantemente nos vemos confrontados con nuestro pecado, con nuestra carne, con nuestro orgullo, con nuestro egoísmo, con nuestra forma de querer hacer las cosas a uno mismo, ¿no hay? Y eso constantemente vamos toda la vida, estamos expuestos a eso, y claro, hay situaciones, hay momentos donde se intensifica más, y ahí obviamente necesitamos el cuerpo de Cristo, necesitamos al Señor, pero son luchas que sí a veces son muy intensas, como todas las que tenemos, todos los hijos del Señor, siempre tenemos la salida que es con Cristo, la santificación con Cristo, el consuelo con Cristo y la paz de Cristo. Samito, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han sido las luchas en el corazón? ¿Cómo han ido procesando todo esto al involucrarse de esta forma? Uy, hartas, hartas, porque el proceso ya es un proceso largo, ¿cierto? Y yo creo que puedo identificar desde ese entonces y quizás mucho más atrás, identificar algunas luchas, porque como les contaba, nuestro proceso fue atípico por el tema de que comenzó la pandemia. Por lo tanto, una de las primeras luchas que identifiqué es esta situación o esta preocupación del temor de se me cayó toda la estructura que me estaban presentando de cómo iba a ser el enlace, cómo íbamos a conocer a nuestra hija y todo eso. Y con el tema de pandemia, se me cae esta estructura y empiezo a flaquear un poco con pensar en los resultados. ¿Ya? Creo que ya que la charla de hoy día es nuestro rol de varones, creo que tenemos un mal ahí de género, que siempre queremos anticiparnos, queremos tener súper claro el norte, cómo van a resultar las cosas, cuáles van a ser las herramientas. Entonces, cuando no tenéis este piso, empezáis a tener ahí algunas complicaciones, pero dentro de lo maravilloso que es Dios, trata primeramente con mi corazón, trata primeramente con nosotros como familia y ocupa situaciones sobrenaturales como para poder darnos la estabilidad y volver la mirada hacia Él y confiar en Él en todo lo que son los procesos.
Dentro de eso sucede una situación atípica donde el hogar se incendia y se ve obligado a que nuestra hija abandone el hogar, pero con la maravillosa intervención divina donde se pudo dar el pase para que la psicóloga que estaba haciendo el trabajo de enlace le autorizaran que se la llevara a su casa. Por lo tanto, ella hizo ahí también un trabajo súper bueno de poder a través de videos, de llamadas telefónicas, cosas que no podíamos hacer las visitas tradicionales en pandemia, ahí pudimos lograr este enlace. Entonces lo primero fue el temor de no tener el control de las situaciones. Y Dios trabajó ahí con mi corazón. También recuerdo el orgullo durante la entrevista de sentirse capaz de, no, si yo puedo ser un padre choro, puedo tener alternativas, como familia podemos acomodarnos, si tú no puedes, y siempre tratando de buscar soluciones. Y la verdad es que Dios me muestra que no pasa mucho por lo que yo pueda hacer, lo que pueda yo proyectar, sino que es justamente volverse a Él, depender de Él y buscar, como en su momento lo decía Claudio, buscar santificarnos primeramente en su persona para entonces sentirnos capaces de poder en algo ser semejante a Él en cuanto a poder ejercer una buena paternidad. Entonces, te trata con tu corazón desde el inicio de los procesos. Así es, pues, así es. Gracias, Samito. Clau, ¿cómo ha sido este proceso, este cambio de estructura, con las luchas del corazón? Mira, estoy de acuerdo con lo que dicen los chiquillos. El Sami decía que el Señor trata de un inicio en el corazón, con nuestro corazón. Creo que es así. Respondiendo precisamente la pregunta que hace Juan Yáñez ahí en el chat, que pone: ¿qué preguntas internas debería hacerme con tal de exponer mi corazón ante Dios para evaluar si mis motivaciones son las correctas al decidir involucrarme en el cuidado del huérfano? Bueno, es bien chistoso porque a lo largo de todo el proceso el Espíritu Santo siempre nos va mostrando motivaciones erradas. Entonces, esperar que uno ya no tenga ninguna motivación errada es como esperar hasta estar glorificados, hasta llegar al cielo. Porque las malas motivaciones van llegando por todo el camino. Entonces tiene que ver con todo el proceso ir de la mano del Señor, es disponerse y Él va preparando. Como decía Jaime también, durante todo el proceso uno va teniendo procesos internos distintos. Por ejemplo, yo al inicio, igual que Jaime, aquí la que llevó la batuta, ¿no es cierto?, y me empujó a amar fue la Dani. Entonces, las esposas en ese sentido tienen un rol súper importante, y uno al principio como que, sí, démosle. Pero en este démosle, inscribirnos, nosotros tuvimos un proceso bien largo de como 1 año y medio de espera, y en ese año y medio el Señor trabajó harto en nuestros corazones, trabajó en mi corazón. En mi caso yo no tenía tanto como una compasión específica por un niño específico, que yo no estaba en contacto en ningún orfanato o visitando hogares, algo por el estilo. Pero lo que el Señor hizo en mí fue algo bien interesante. Me empezó a trabajar en torno al tema del tráfico de niños. Yo empecé a informarme al respecto, empecé a ver la necesidad. Incluso fui al estero ahí al lado de la iglesia a preguntar si vendían niños. Y me dijeron: sí, hemos visto que han vendido niños a 500 lucas, decía yo, y estaba así, y el Señor me empezó a mostrar hartas cosas que yo dije: no, aquí hay que hacer algo. Y sentí la carga de la necesidad social de como hombres involucrarme en esto. Para mí fue algo, en ese sentido, que la preparación que el Señor hizo ese año fue mucho menos específico de un niño específico, sino que más bien una carga social. Partió por ahí, no digo que todos tengan que partir por ahí, pero para mí fue súper intenso ver la cantidad de tráfico infantil que había, tráfico sexual infantil. Entonces, con tal de sacar a un solo niño o niña de eso, ya es un universo para ese niño o niña. Eso fue lo primero que el Señor trabajó en mi corazón. Después de eso ya surgieron los temores. Como también dijeron acá, los temores: chuta, si voy a tener un niño o una niña y voy a hacer favoritismo con mis hijos. Es imposible que no tenga favoritismo con mis hijos, si son mis hijos. Lo llevé a la oración. El Señor eso lo fue calmando, y de hecho ese temor finalmente el Señor contestó, porque nunca se dio el favoritismo con mis hijos.
Son otras las luchas que he tenido ahora con el niño acogida en la casa. Es otra la lucha, son otras cosas que van surgiendo durante todo el camino que uno tiene que ir entregando a Dios. Y también son luchas específicas de acuerdo al proceso que uno toma, porque es distinto la lucha como una familia que adopta que una familia acogida. Yo lucho con un péndulo en mi ser. El péndulo de por un lado decir, bueno, esto va a acabar, así que ojalá acabe luego. Y por otro lado el péndulo de que no, ojalá esto no acabe nunca. Y ambas cosas en la familia acogida son súper problemáticas. Porque en realidad la familia acogida, ¿no es cierto?, tiene este proceso que sabe que va a terminar en algún momento. Y por tanto, yo tengo que vivir el hoy y no afanarme. Y tengo que todos los días entregar esto. Uno de los temas por los cuales la gente no le gusta meterse a la familia acogida es causa dudas porque dicen, bueno, que el desapego va a ser tremendo y todo. Sí, es tremendo, pero sobre todo para la familia, más que para el niño, que también es fuerte, pero uno mentalmente no se acuerda mucho antes de los 5 años. Uno tiene, antes de los 5 años, tiene una memoria interna del cerebro, de la estructura familiar, sí, eso queda para siempre, pero así como acordarnos nosotros qué pasó antes de los 5 años, uno no se acuerda mucho. Los que más se van a acordar de estos procesos es la misma familia acogida. Pero ahí en una de las charlas de familia acogida me dijeron algo que, bueno, es obvio, pero en ese momento no había visto, que decían, oye, no se trata de ti, se trata del niño. Y este niño, si no pasa en una familia los primeros 5 años de su vida, va a crecer mal el resto de su vida. Entonces, como no se trata de ti, hay que disponerse a sufrir. Ese disponerse a sufrir es un proceso interno. Es un proceso interno que es difícil. Y que hasta el día de hoy para mí es difícil, de no ir del péndulo de que ojalá acabe luego o ojalá no acabe nunca. Y cómo mantenerme ahí al medio es un tema de oración, de ir entregando al Señor. Entonces es un proceso continuo interno y no sé si alguna vez vamos a estar preparados porque finalmente es una dependencia diaria al Señor de buscar en Él las fuerzas, de buscar en Él las fuerzas para ir viviendo el proceso interno. Sí, gracias, Clau. Y solo complementando a los tres, las luchas que podamos tener y las motivaciones frente a cualquier cosa siempre van a estar, las buenas motivaciones, las malas motivaciones van a estar en cualquier decisión que nosotros tomemos, y como estamos hablando ahora específicamente del niño vulnerable, las luchas van a ser de distinta índole, no solamente en la familia acogida, no solamente en la adopción, sino en cualquier área de servicio que usted pueda definir para servir al niño vulnerable. Supongamos que usted defina, no sé, usted se comprometió por un año ir todos los sábados o sábado por medio a ir visitar un hogar. Y eso va a implicar que muchas veces va a tener luchas con la propia carne, de no querer ir, de no querer hacerlo, mejor me lo voy a saltar esta vez porque hay algo, hay distintos tipos de lucha y tienen que ver simplemente por el hecho de que nuestra carne caída constantemente nos enfoca a centrarnos en nosotros mismos. Pero no se trata de nosotros, tal como decía Clau, eso es algo que tenemos que ir constantemente ir entregando y haciéndole al Señor. Y la mejor forma de ir haciéndolo es partir desde el inicio, es partir orando. Señor, te pido, me gustaría involucrarme en esto, ¿de qué forma lo voy a hacer? Voy a empezar a orar por algún niño, voy a empezar a orar por algún hogar, voy a empezar después ustedes les van a ir diciendo con qué personas ustedes pueden ir hablando, de las personas que están acá, moderando todo esto. E ir partiendo de esa forma, ¿ya? Eso. Y preguntas. Jaime, Sami, Claudito, ¿por qué, por qué creen ustedes que en general son pocos los varones que se involucran en el cuidado del infante, del niño vulnerable? ¿Cuál es, por dónde pasará la mano? Si, hablando bien en lenguaje bien coloquial, ¿por dónde creen ustedes que va? ¿Qué ustedes han podido observar? ¿Cómo fue el proceso en ustedes? Y para ir conversando en relación a eso. Daría partir por Sami. Samito, ¿qué crees tú?
que es bien complejo, la verdad, porque uno primero tenemos que luchar con romper el paradigma, inclusive yo siempre digo a nivel canuto, ¿cierto? De que reposamos mucho también en la labor de nuestras hermanas, en cuanto a reposamos en la oración, siempre se ha dicho de que las mujeres siempre tienen un mejor trabajo ahí con lo que es oración, y creo que malamente enfocamos mucho en que también es una pega de familia, el 100% o el 70% para la mamá y el otro 30% para el hombre. Entonces yo creo que el desafío es quebrar, romper un poquito ese paradigma de que entiéndase bien el concepto, del macho proveedor, del trabajador, ¿cierto? Y que no tengo tiempo y que llego a la casa y tengo que ser servido. Como lo veíamos en un inicio, Cristo vino y se despojó de todo eso para servir. Entonces es parte de tener un poco ese concepto de renuncia, de morir, ¿cierto? De someternos también a nuestras familias y poder empezar a construir un buen manejo del rol de verdadero que tenemos que tener como padres, como cabeza de familia. Yo creo que una de las grandes batallas que tenemos ahí con por qué no nos involucramos tanto es porque tenemos un poquito tergiversado este concepto de cabeza de familia, del padre de familia. Bueno, gracias, Samito. Interesante lo que dice y eso va a implicar constantemente ir mirando, bueno, el ejemplo que Cristo nos va dando en relación a eso. Jaimito, quisiera preguntarte la misma pregunta. ¿Qué crees tú? ¿Por qué se ve siempre tan poco varón en este involucramiento? Hace unos días atrás me tocó, justo estábamos hablando con la PAMI de este tema, porque, claro, uno, cuando empecé a ir como de voluntario a los hogares, obviamente se ven muy pocos hombres y más mujeres. Y la verdad es que yo creo que dentro de distintos factores, creo que el factor principal, y de hecho la misma Biblia lo dice, es que a los hombres nos cuesta más y a las mujeres tienen como ese don innato de amar más. Por eso es que en su palabra Jesucristo nos dice que cuando nos mandata a amar a nuestra mujer, es porque Él sabe que como hombre nos cuesta. Y yo creo que una de las causas puede ser esa. Y lo otro también puede ser por temor al sufrimiento. Al sufrimiento de encariñarse con estos niños, al sufrimiento de ver la realidad en la cual están inmersos, al sufrimiento de querer ayudar o hacer más y ver que están inmersos en un sistema que es súper complicado y súper difícil. Es súper difícil poder ayudarlos también. Porque ya para poder ser familia de acogida ya es un proceso largo, para poder adoptar también es un proceso largo. Entonces yo creo que va un poco por ahí, porque no nos involucramos mucho. Sí, tiene razón. Y sí, a veces, insisto, tiene que ver con el tema de la familia acogida, con la adopción, pero lo quiero centrar básicamente en en nuestra carnalidad. Somos estimulados constantemente a ir centrándonos en nosotros y somos estimulados y tentados a no querer sufrir, po. Y Cristo nos va diciendo hoy, siempre se puede, porque estamos acompañados por Él. Claudio, ¿cuál es tu opinión respecto a esta pregunta? Estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, pero creo que también hay un gran factor hoy en día de que los hombres son niños en muchos aspectos. Y el niño se caracteriza por
por ser egoísta, por pensar en sí mismo, por dedicarse a jugar computador, por ejemplo. Muchos hombres adultos jugando computador hoy en día, viendo tele, haciendo nada mientras los niños mueren o son traficados. Entonces, aquí hay un tema de infantilismo actual, que bueno, sabemos que el corazón humano siempre ha sido así, pero hay una gran abundancia actual en estimular simplemente el gozo presente y el yoísmo, ¿no es cierto?, que te hace no ver ni involucrarte en las necesidades y pensar que de hecho esas cosas no son responsabilidad mía. Entonces aquí también hay un tema de parte de la madurez cristiana y de ir creciendo como hombres, es entender de que todo el mundo es responsabilidad mía, porque Dios me puso a cargo del planeta para señorear y sojuzgar. Entonces sí es problema mío que haya un niño vulnerado. Entonces por un lado hay una falta de asumir el rol como persona, pero incluso como hombre así general sobre el planeta. Aquí hay un problema, hay un mundo caído y que el hombre tiene que entender que no es un niño, es un hombre. Y como es un hombre, tiene que hacerse cargo de los problemas sociales y tiene que hacerse cargo de la situación general y partiendo por los más débiles. Y los más débiles, en este caso, son los niños. Entonces, el asumir eso, ese paso interno de madurez cristiana, es algo que va haciendo el espíritu. Entonces, así bien en resumen, ¿qué creo yo? ¿Por qué hay tan poco hombre que se encarga de esto? Es porque oran poco y buscan poco al Señor. Porque cuando tú buscas del Señor y cuando estás lleno del Señor, el Señor te lleva a la madurez masculina que te hace hacerte cargo del mundo. ¿Sí? Entonces, eh, en general uno ve que los hombres no hacen mucho devocional, po. No buscan del Señor, no oran mucho, no leen mucho y permanecen niños. Ahora, en, en este tema, ¿no es cierto?, de nuestro rol también con la infancia, tenemos que entender, y yo he intentado llevar la conversa también a un aspecto de nuestra responsabilidad social que tenemos, porque me da la impresión también que hay mucho desconocimiento de dos cosas: la problemática que hay. Por ejemplo, parte de las cosas que el Señor me enseñó ese año que estuvimos esperando es que 50.000 niños desaparecieron del Sename en la década entre 2010 y 2020. 50.000 niños desaparecieron, no hubo más registro. Y eso significa o que se traficaron o que murieron. Hay desconocimiento de esos datos por un lado, y por otro lado, hay desconocimiento de que yo soy responsable de eso. Yo, no el otro, no es el Estado, no es el gobierno, yo soy el responsable. Porque yo como hombre, Dios me hizo hombre para que me responsabilizara con amor sacrificial por mi familia y por la sociedad. Entonces es asumir ese paso como que tengo que hacerlo, o sea, no es opción, tengo que hacerlo. Asumir ese paso es un paso que obviamente es un tema interno con el Señor. Y que los animo también ahí a todos los que están escuchando, que no sé si tenemos muchas opciones, la verdad. Es algo que tenemos que ir orando y simplemente decirle, Señor, ¿cómo me involucro? Más que decir, ¿me tengo que involucrar? ¿Me entiendes la diferencia de la pregunta? Es cómo me involucro. Porque sí hay distintos aspectos de cómo involucrarse, pero creo que no es opción para un hombre, sobre todo en Cristo y creyente, decir, no, me tendré que involucrar. Es como decir, yo tengo algo que ver con las misiones mundiales. Si eres creyente, tienes siempre que ver con las misiones mundiales. Pues como decir, bueno, ¿de qué manera? Es distinta la pregunta, ¿no es cierto? Sí, interesante lo que dice el Claudio, porque el ser humano descansa en lo que está institucionalizado y en realidad el cuidado del huérfano, el cuidado de la persona que tiene hambre, el cuidado de la viuda, el cuidado de los necesitados, el de los desamparados, el Señor ese mandato no se lo entregó a una institución, no se lo entregó al hogar de Cristo, no se lo entregó a algo establecido. Es el mandato de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Cuando el Claudio dice que nosotros tenemos que ser responsables, nosotros, la iglesia, y los que estamos acá somos iglesia. Por lo tanto, de alguna forma yo me puedo involucrar. Y una de las cosas, y la mejor, no la mejor forma, algo, estuve estudiando un poquito en la semana, ¿cuál es la mejor forma de partir orando? Adivinen cuál es.
orando. Suena como paradójico. La mejor forma de partir, involucrarme en la oración, es partir orando. Y la mejor forma de empezar a involucrarme en esto, bueno, es partir orando también por esto. ¿De qué forma yo me puedo involucrar en esto? Creciendo, tal como dice, y algo muy importante, algo muy importante. Estamos llamados, todos nosotros, todos los hombres, y en realidad todos los hijos del Señor, pero estamos hablando del rol del hombre. En el día de hoy estamos llamados a seguir el ejemplo de Cristo y tenemos que cumplir. No es opcional cumplir el rol como profeta, como sacerdote, como rey en nuestras familias. Y obviamente la función de ir acompañando e ir amando al que está necesitado de la misma forma que Cristo lo hace. Entonces, la forma es, hoy día quizás, ¿cómo hacerlo? Bueno, voy a partir orando. ¿De qué forma tú me vas a ir mostrando cómo hacerlo? Pero es partir orando. Señor, dame una claridad en relación a esto. Clau. Sí, me preguntaban por aquí de dónde saqué la estadística de los 50.000 niños, de un preinforme del Congreso. El Congreso de Chile mandó a hacer un informe a Sename antes que cambiara Mejor Niñez, y me llegó ese preinforme, y en ese preinforme salía eso. Un preinforme que se entregó el 2019. Con respecto al involucramiento que tenemos que tener entonces con los más vulnerables de la sociedad, y que la Biblia siempre menciona en un triunvirato, ¿eh? Los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Pero de esos tres, da la impresión que los más vulnerables de los vulnerables son los huérfanos, porque un niño, ¿qué puede hacer un niño de 1 año o de 2 años? Entonces, si bien hay un triunvirato, ¿no es cierto?, ahí bíblico, también entendemos que de ese triunvirato los más vulnerables de los vulnerables son los bebés. Y también quería aclarar algo ahí con respecto a eso. Yo había dicho que en el acogimiento, ¿no es cierto?, los niños no se acuerdan de esto intelectualmente, sí, pero lo que no quiere significar que no sean precisamente los primeros 3 años de vida los años más cruciales del desarrollo cerebral humano. O sea, en esos 3 años se generan todas las conexiones, había y por haber. Entonces son 3 años, es una ventana de 3 años que es crucial. Una pregunta que podríamos conversar también ahora, Lucho, es ¿qué impacto han visto que el acogimiento o la adopción ha generado a los niños? Porque al menos en el chiquitín que tenemos nosotros, que lo recibimos el año y medio y ya tiene 3 años, el impacto que ha tenido esto desde el primer mes ha sido pero tremendo. O sea, por ejemplo, lo primero que hizo cuando llegó y me vio, me empezó a tocar la barba y me la tocó varios días. Es como que nunca había tocado barba. Nunca había tenido una figura masculina adulta en su vida, nunca, al año y medio. De hecho, nos llegó al año y medio y se ponía solo los zapatos. O sea, porque no, estaba absolutamente tirado. Y ese puro hecho de ver a un ser humano con barba grande y que se preocupe por ti, generó un impacto tremendo. Al día de hoy yo le digo sombrita, porque el sombrita, donde quiera que yo me mueva en la casa, él va al lado, es una sombra, está todo el rato ahí, todo el rato, y observa, y de alguna forma logra hacer este salto, en este caso este niño, o el salto a la masculinidad, el destete de la mujer para pasar al salto de la masculinidad al hombre, a base de imitación y de ver que hay otro hombre grande, adulto, dispuesto a que tenga una guagua caminando al lado. Eso es el impacto cerebral que eso genera. Es un impacto tremendo para toda su vida. Entonces, si bien es súper difícil adoptar o acoger o estar con niños y un sacrificio grande en lo personal, creo que no se compara al beneficio que puede traer al ser humano, en este caso al niño, ¿no es cierto? Que no puedo dar su nombre porque estamos en una reunión pública, por eso tengo que hablar del niño. Pero se ve ese impacto que genera, ¿no es cierto?, el poder acoger niños desde a los más vulnerables, desde más chiquititos. Sí. Súper, gracias, Clau. Samito, ¿qué impacto has visto tú ahí en ella? Sí, escuchando a Claudio me hacía recordar un poco lo vivido, porque, claro, las primeras semanas era una niña autovalente, una vieja chica que hacía todo, que se preparaba sus cosas y no dejaba ayudar. Ella quería hacer todo, no tenía la confianza de un adulto
ahora se preocupaba por ella. Y entonces fue todo un proceso de reeducación, le digo yo, de volver a que educarla en cambiar esas murallas que ella tenía en cuanto a hacerse todo ella ser súper líder, hacer decisiones que ella quería hacer, y ahora empezar a confiar en sus papás, que sus papás la tienen que cuidar, que sus papás le preparan el alimento, que no es necesario que ella... Todo eso ha sido un proceso nunca inmediato, sino que uno lo va viendo al pasar de los meses y va viviendo eso. Otro impacto es justamente el que ambos, los papás y el hijo, la hija, aprendemos todos dentro de este proceso, aprendemos todos a guiar, a ser padres, a finalmente uno tiene algo prefijado o una imagen como cristianos de a veces pensar en figuras de enseñarle la vida y a orar y la bendición por los alimentos y cosas que uno traía desde a lo mejor de la familia, y nos vemos sorprendidos en cuanto a que de repente hay negación a eso, pero también de repente en forma espontánea conversa con Dios, agradece por los alimentos, pide por sus tatas, etc. Entonces todas esas cosas son gratificantes, poder verlas, cómo Dios va trabajando en nosotros, rompiendo a veces esas imágenes prefijadas, renunciando, como decía anteriormente, pero también viendo cómo tu hijo va creciendo en el conocimiento y también como ver la figura de Cristo como padre también, como siempre hablamos de que Él nos adoptó. De igual forma que ella va viendo la figura de Cristo como un cuidador, como un padre, y ese proceso también es bien gratificante verlo. Sí. Sí, porque imagínate cómo hubiese crecido ella al todo el rato continuar con la autosuficiencia. Autosuficiencia, se las vale sola y sale sola adelante, y la dureza que genera eso y la resistencia a Dios Padre. Sabemos que el Espíritu Santo puede quebrar cualquier piedra, pero también sabemos el beneficio que trae en tu mirada de Dios, el haber tenido una figura adulta, un padre, que te ha acompañado de manera cariñosa, ¿no es cierto?, con gracia y verdad en el camino. O sea, el impacto en el Evangelio por el puro hecho de estar viviendo ahí en tu casa es tremendo, tremendo. Sí, De hecho, disculpa que te perdón. interrumpa, Luchito. Ayer me pasó algo, y perdona que dé este ejemplo. Vengo llegando al trabajo y me pide, por favor, papá, veamos una película. Y yo lo único que quería era tirarme en la cama un ratito para después tomar una once, porque tenía muchas cosas que hacer. Y ahí es morir, es renunciar a eso. Y bien, vale, vamos, me pongo al lado de ella. Y lo único que quería era eso. No me pidió nada más, no era saltar encima mío ni nada de eso. No, ella quería que yo estuviese al lado de ella y ella sentada viendo televisión, viendo una película al lado de su papá. Y esas cosas, finalmente, tú vas viendo cómo hay una necesidad, pero también cómo se van acostumbrando a esta figura paterna. Y eso es una tremenda proyección hacia lo que es la vida cristiana. Porque muchas veces nosotros nos encontramos encontrándonos con el Evangelio, y con toda nuestra historia pasada de familia, a veces nos cuesta a nosotros mismos relacionarnos con Dios por toda esta historia que tenemos de cómo nos relacionábamos con nuestros padres. Entonces, poder forjar eso en un pequeño es un impacto tremendo. Claro, porque lo que ella va a tener ahí es que cuando quiere pasar un tiempo rico, ella va a decir con mi Padre Celestial.
O sea, si ella llega a conocer al Señor, voy a pasar un tiempo rico con mi Padre Celestial, y está ahí en su memoria. En cambio, cuando uno no tiene esa vivencia de niño, es como que voy a pasar un tiempo con mi padre, es como raro, un tiempo raro, no un tiempo rico. Y eso de alguna forma queda ahí registrado. Sí. Y complementando también algo muy importante, que en realidad todos, el Señor es soberano y el Señor hace todo perfecto. Y el Señor, como estamos hablando del rol del hombre, el Señor no se equivocó, estoy hablando a todos los hombres hijos del Señor que están acá, no se equivocó con los hijos que el Señor les dio, ya sea en forma biológica, ya sea en forma por medio de la adopción, ya sea por familia de acogida, ya sea que visitando a alguien, no se equivocó en usted ponerlo en una situación para que usted pueda mostrar a Cristo, mostrar constantemente a Cristo. Y esa es es el gran impacto que se puede ver en los chiquillos. Por lo tanto, si usted ha estado visitando un hogar, usted dice, ah, qué cambio, el Señor es soberano. Y el hecho de que usted ya le haya dicho quizás que Jesús te ama, que usted lo perdona, que usted juega con él, que usted está con él, está mostrando el carácter de Cristo, eso va a tener a la larga un impacto en esa persona. A los que son padres biológicos y que han visto que por medio del Evangelio, con nuestras imperfecciones, pero con medio del Evangelio, usted ha podido evangelizar, ha podido acompañar, ha podido orar, ha podido mostrarse íntegramente con ellos, eso va a tener una repercusión gigantesca. Y también, obviamente, eso va a tener una repercusión súper grande, en un impacto súper grande, el hecho de que el Señor quiso en su soberanía, de que, por ejemplo, el niño, voy a decir, el niño llegara donde Claudito la Dani, el niño llegara la niña llegando al Sami, los tres chiquillos llegaran donde nosotros, porque claro, hemos visto cambios en ellos, lo valiente que son, lo resiliente, lo inteligente que son, cómo han cambiado eso, pero también hemos visto, obviamente, cómo han aprendido, a pesar de nuestras imperfecciones, las mías y con la pitita, cómo han aprendido a mostrar la compasión de Cristo, el amor de Cristo, la gentileza de Cristo y la dependencia de Cristo, con todas las imperfecciones que todos nosotros tenemos. Pero eso ya es eso, solamente ese hecho, en cualquier área, ya es un impacto en la vida de las personas. Y eso en primer lugar, es no empoderarnos, es asumir el rol que el Señor nos dio de, ¿saben qué? Ir reflejando a Cristo en todas las áreas que nosotros tenemos. Sí, porque por ejemplo en ideas prácticas de cómo poder cada uno de ustedes involucrarse en esto, de manera general y de manera específica, ideas prácticas. De manera general, ser hombres parecidos a Cristo. Eso es crucial. Hombres parecidos a Cristo. O sea, que vivan su relación con Dios, que estén llenos de Él, que sean mansos, que sean humildes, porque ustedes son imagen de Dios. La gente no lee la Biblia, lo lee a ustedes, son imagen de Dios, los ven a ustedes, ven a Dios. Sobre todo los niños. Para los niños, el primer representante divino es el Padre. Entonces, el Padre es el primer representante, la primera imagen de Dios. Mientras más parecido es el Padre terrenal a Dios, entonces mejor imagen de Dios. Y eso solamente se logra primeramente, ¿no es cierto?, en relación con Cristo. Entonces, primera idea práctica, así para todos, ser parecidos a Cristo. Y eso saben lo que significa estar llenos de Él todos los días, ¿ya? Ahora, de manera más específica, obviamente, siempre lo ideal sería que cada uno pudiese estar cerca de niños vulnerados, de distintas maneras, visitando o teniéndolos incluso en la casa, ya sea adoptando o acogiendo, lo más cerca posible. Porque sí, es verdad, podemos dar plata. Si no puedes estar cerca, puedes dar plata. Es verdad, pero la plata no es imagen de Dios. Tú eres imagen de Dios. Ese es el tema. Se puede dar plata, pero finalmente tú tienes que estar ahí también para que te vean. Eso sería lo ideal, ya sea visitando o ya sea de las distintas maneras, pero ojalá tú puedas estar presencialmente. Yo creo que eso es algo crucial. Realmente si no se puede, si no es el tiempo de Dios y todo, bueno, entonces siempre está, ¿no es cierto?, el poder de la oración, que sabemos que también es importantísimo, el poder de dar, de involucrarse, de ayudar a otros que están en esto, ¿no es cierto?, de todas maneras. Y por último, si yo no puedo surgir como imagen de Dios, bueno, empujo al que está delante mío para que surja como imagen de Dios, pero entre todos
hay distintas maneras de involucrarse en esto. Súper. Bueno, y para todas las formas de involucrarse, ustedes pueden ir preguntando a cualquier persona de este equipo. Para nosotros ha sido un agrado poder estar conversando y estamos dispuestos, Claudio, Samuel, Jaime, que ahí les voy a contar qué pasó, porque me gustaría pedir un favor entre todos nosotros juntos ahora. Yo constantemente estar hablando, de estar conversando en relación a esto. Eso, oremos para finalizar, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por estas instancias, Señor, donde hemos podido conversar sobre lo que tú amas, Señor, sobre tu misión, Señor, en relación a la infancia vulnerable. Te alabamos, Padre, porque aun cuando nosotros somos débiles, somos muchas veces medio flojos, incluso torpes, Señor, en el servicio a ti, tú eres el que hace la obra en nosotros y es bueno, Señor, saber que eres tú el que obra, Señor. Y realmente podemos decir que tú eres digno de gloria, Señor, porque lo que nosotros hacemos es nada, Señor. Tú eres el que lo hace todo, Señor. Queremos pedirte que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos conversado, Señor, ya sea aquí o en otras instancias, Señor, queremos pedirte que dé fruto, Señor. Oramos, Señor, para que tú examines nuestro corazón, Señor, y si hay pecado en nuestras vidas, Señor, en relación a esto, que sabemos que el pecado quita fuerza, Señor, en servirte. Queremos pedirte, Señor, que tú pongas arrepentimientos genuinos en nuestros corazones, Señor, y nos enfoques en ti, Señor, que podamos realmente trabajar y vivir nuestras vidas, Señor, queriendo intencionadamente, Señor, dándote la gloria y de forma intencionada también, queriendo vivir por el progreso de tu reino, Señor, del Evangelio, Señor. Queremos orar, Señor, en esta hora y en especial, Señor, por los hombres de la congregación, los hombres, Señor, que tú has levantado y has llamado, Señor. Queremos pedirte que tú les bendigas, Señor, que ellos puedan ser de bendición para otros hombres, Señor. Y oramos, Señor, para que tú les des las gracias, Señor, de cumplir con gozo, con humildad, con amor, Señor, el rol que tú les has dado, Señor. Bendecimos a los hombres de nuestra congregación, Señor, y de tu iglesia, y te agradecemos por ello, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que ha significado este ciclo de conversatorio, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, porque podemos escuchar tu palabra. Alabamos tu nombre, Señor, porque eres tú el que nos ha llamado, Señor, y si de algo estamos seguros es que tú eres nuestro Padre. Qué bueno, Señor, qué lindo es saber que tú eres nuestro Padre, y tú eres un Padre perfecto, Señor. Úsanos, Señor, para sanar a otros, Señor. Somos tus manos, somos tus pies, somos tu cuerpo, Señor. Úsanos, Padre. Queremos ser usados por ti para extender tu reino, Señor, para anunciar las buenas nuevas, Señor, de salvación, las buenas noticias de sanidad que hay en ti, Señor. Te alabamos, Señor, y mientras esperamos tu retorno, Señor, queremos honrarte, Señor, con nuestras vidas y también, como decían los chiquillos, Señor, también siendo de bendición para la sociedad, Señor. En tu nombre, amén.